Muy buenas noches, un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este nuevo viernes. Gracias por estar, gracias por el tiempo que nos regalan, gracias por esta conexión, por los comentarios. A los que recién nos están ubicando, pueden visitar nuestro canal, les invitamos a suscribirse, a activar la campana para recibir las notificaciones de toda publicación nueva que les estemos dando. Están todas las charlas de esta temporada, del año pasado y algunos otros temas más que pueden ayudarle. Para la reflexión de esta noche, yo quisiera tomar dos facetas completamente distintas de un gran hombre de Dios, como consideramos al rey David en la Biblia. Y ojalá que esto pueda ser de ayuda para cada uno de ustedes, como lo fue para mí en el momento en que estaba descubriendo estos aspectos contrapuestos de la vida de David. La primera está en el Salmo, la primera pincelada está en el Salmo 103, donde tiene una característica especial porque es un diálogo de David con su alma. Él no está predicando, no nos está hablando a nosotros, no está dando una conferencia. Él está reflexionando consigo mismo. Por eso llama la atención lo que expresa. Nos está desnudando su interior, nos está mostrando su vulnerabilidad. No es el valiente que aprendió a matar osos y leones cuando estaba cuidando sus ovejas. No es aquel que vence a Goliat delante de todo el ejército de los filisteos. Tampoco es el que estuvo con sus soldados y llegó a la cueva y arrancó cuando Saúl dormía un pedacito de su manto para mostrarle que lo tenía en sus manos para matarlo y que decidió no hacerlo. No es el superhéroe de una serie, no es aquel que nos mostraron en la escuelita dominical. Es alguien como vos y como yo, con tentaciones, con temores, con bajones, con depresiones, pero que aprendió a reaccionar diferente en la vida y esto le ayudó a seguir creciendo en cumplir el propósito que tenía con su existencia. Fíjense que el primer versículo comienza del Salmo 103 diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. David le ordena a su alma bendecir a Dios. No es algo normal, no es algo que brota porque sí. No sabemos las circunstancias por las cuales él haya escrito este salmo y haya dado esta actitud, tome esta orden para con su alma. Sin duda no debe haber tenido ganas, no le salía, no era algo que brotaba naturalmente. Sin embargo, tomó una decisión: ordenar a su alma. Yo me preguntaba cuando analizaba esto, y ahora le pregunto a usted, ¿alguna vez le pasó? ¿Alguna vez estuvo tan abajo y sin embargo tomó fuerzas de algún lado, o quizás porque había tocado fondo? Así, esto no puede ser, no puedo quedarme como estoy, tengo que salir adelante. A mí me sorprende. David juega con los extremos, dice a su alma, dice: Él es quien perdona todas tus dolencias, Él es el que te saca desde abajo, que te rescata de todos los del hoyo tu vida. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El todo y el nada está en la boca de David cuando está ordenándole a su alma bendecir a Dios. El versículo 2 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Es que cuando estamos deprimidos, cuando estamos bajoneados, no es algo que brota naturalmente el poder recordar. Por eso llama la atención. No sé, me imagino que debe haber hecho una lista, debe haber tomado un bolígrafo, un papel y empezar a escribir punto por punto y a tratar de recordar, en medio de las lágrimas, en medio de los gritos, en medio de la desesperación, cómo Dios lo había sacado adelante en situaciones difíciles. Bendiga todo mi ser. Entonces, él está obligándose a recordar. El versículo 3 dice: es el que perdona todas tus iniquidades. Fíjese cómo él va de una punta a la otra. El versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, no es que te da alguna ayudita, te corona de favores y misericordias.
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice el versículo 5. El versículo 6 dice, Él es el que hace justicia. Él es el que, justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Fíjese qué actual que es este salmo cuando estamos en medio de tanta corrupción y de tanto desorden en todo sentido en nuestra vida, en nuestro país, en el continente y en el mundo. Llega a los versículos 8 y 9 y él se acuerda de la misericordia del Señor por encima de su ira. Dice que es alguien que se le pasa pronto el enojo. Y dice que es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Fíjese la contraposición que hace entre las rebeliones y cómo las perdona y la misericordia y lo grande que es. Cuando habla de las rebeliones, toma dos extremos que nunca se pueden juntar. Dice que como es el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Pero cuando habla de la misericordia de Dios, parece que usa una medida mayor todavía. Dice que las misericordias de Él son de eternidad a eternidad. Es decir, ya no necesitamos revolcarnos en el pasado, puesto que Dios perdona y olvida. Perdona y olvida. Acuérdese porque tiene que ver con el tema de hoy. Perdona y olvida. Nosotros tenemos la tendencia a arrastrar el horrible pasado que podemos haber tenido. Sin embargo, dice acá la palabra de Dios que Dios ha limpiado nuestra cuenta. Dice que nos dejó a cero, como si nunca hubiésemos pecado. Y no solo está hablando de nuestro pasado. A veces nos hundimos en nuestro presente y es que tampoco podemos levantar cabeza por lo que nos está pasando. Si vamos al versículo 13, y David tiene algo que sorprende cuando usted puede recordar, y yo, que David estaba en el viejo pacto. David no conocía, nunca conoció a Dios como su papá, como su padre. Sin embargo, él dice, como el padre se compadece de los hijos, así el Señor se compadece de nosotros. Sin tener la experiencia de ver a Dios como un padre, lo asemeja y dice, así es el sentimiento, la compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros. El versículo 14 es como que pone la lupa más grande. Dice, porque Él se acuerda de nuestra condición. Conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y acá quiero darle un principio maravilloso. Dios recuerda lo que el hombre olvida, que son nuestros dolores. El hombre recuerda lo que Dios olvida, que son nuestros pecados. Y esto, si usted lo puede entender y mirar con ojos nuevos, creo que algo va a pasar dentro de cada uno de nosotros. Se acuerda Dios de algo que nosotros olvidamos, sobre todo cuando empezamos a señalarnos a nosotros y a juzgarnos por lo que hacemos. Él se acuerda de nuestra vulnerabilidad, se acuerda de nuestra fragilidad. Él recuerda y sabe que somos y venimos del polvo. Es el Dios que todo lo ve y conoce y sin embargo recuerda nuestra fragilidad. Ahora fíjese, el mismo que ordena a su alma a recordar toda la bondad de Dios a pesar de su estado anímico, débil, vulnerable, parece que en otro salmo, la otra pincelada que es el 51, se ha olvidado de todo lo que él le ordenaba a su alma recordar. Es como que si estuviéramos hablando de dos personas diferentes, no es el mismo. Fíjese los primeros 3 versículos del Salmo 51. Yo voy rápido, usted después repáselo en su casa porque sin duda que Dios va a traer luz fuerte y necesaria sobre esta expectativa, estas dos versiones de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3,
se sigue tirando tierra encima, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El mismo que decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, hoy dice, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Parece que en este momento David no siente perdón, no tiene paz, no le alcanza a pedir perdón una vez, lo reitera una y otra vez a lo largo del Salmo. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de nuevo tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No puede creer lo que él mismo conoce de Dios. En el versículo 10, no conforme con esto, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El mismo que reconocía que Dios le llenaba de favores y misericordias, en el versículo 12 le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ya no podía ordenar a su alma, ya no podía recordar todo lo que escribió en ese papel para acordarse de todas las misericordias de Dios. Hoy angustiado le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Sabemos que este salmo lo escribió después de haber caído en 2 o 3 pecados groseros, uno detrás de otro, cuando tomó a la mujer de un soldado de él, de Urías Eteo, que estaba en la guerra, y él se quedó descansando en la azotea, la vio a Betsabé, la tomó para sí, cometió adulterio, después lo manda a matar a Urías Eteo, etcétera, etcétera. Entonces está totalmente angustiado. Esto nos lleva a un segundo punto, analizar 2 palabras contrapuestas que empiezan con la misma letra y terminan con la misma letra también. Pecado y propósito. Siempre el pecado se va a anteponer al propósito de nuestra vida. Siempre nuestro propósito debe superar, ponerse por encima de nuestro pecado para poder salir adelante. Hemos dicho el viernes pasado y lo hemos repetido en otras oportunidades, siempre una causa mayor puede más que una causa menor. Entonces, el propósito, la razón misma de tu vida tiene razones sobradas para estar por encima de todos los conflictos que podamos estar hablando. El viernes pasado estuvimos hablando de un problema que teníamos los seres humanos y era el temor. Y en medio de situaciones tan conflictivas como las que estamos viviendo en este tiempo en la humanidad, el temor nos bloquea, nos traba, nos esconde, nos mete dentro de una cueva. Y decíamos el viernes pasado que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero analizamos también de que en este tiempo donde la maldad aumentó, el amor de muchos se enfriará. Entonces el temor vuelve a florecer, por lo que necesitamos aprender a mantener firme, intacto, ese primer amor, ese principal amor con nuestro Dios para poder vencer todo temor. Ahora David está trabado por un pecado concreto que él ha cometido. Y les digo trabado porque en el versículo 13 él dice, Señor, cuando puedas sacarme del lodo donde estoy, del encierro que tengo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, no puedo seguir adelante si no experimento el perdón tuyo. No puedo aflorar, no puedo seguir en el cumplimiento de mi asignación hasta que no pueda entender y resolver esta situación. Pero David no estaba solamente preocupado por el problema o el pecado con Betsabé. En su evaluación, a veces entraban pecados cometidos, otras veces entraban pecados recordados. Eran recuerdos del pasado.
Y por eso en el Salmo 25:7 él dice: Señor, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, y de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, no de mis pecados, por tu bondad, oh Jehová. Cuando leemos este pasaje así de golpe, es como que nos da a pensar, por la buena imagen que tenemos de David, que David tuvo problemas en su adolescencia, en su pasado, y que ahora estaba intacto. Sin embargo, el problema de Betsabé, el problema con Betsabé, lo tuvo siendo rey, siendo un valiente, estando en medio de la guerra, con el cumplimiento de su propósito, de su asignación divina. Sin embargo, tenía la misma vulnerabilidad y era expuesto a tentaciones como vos y como yo en cada momento. Se ve que David tenía a menudo estos análisis, de los cuales no siempre salía bien parado. Acuérdese de esto: tenemos pecados cometidos, pero también tenemos pecados recordados. David, como un buen judío, debía recordar la promesa de Dios de restaurar a Israel. Dice Miqueas 7, 18 y 19, que es uno de los versículos centrales de esta charla. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice otra versión: su mayor placer es amar, no es condenar. Y el verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y el profeta Isaías toma este mismo hilo y completa. Dice en 43:25 de Isaías: yo soy el que por amor a mí mismo borra todas tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Queridos, y acá nos vinculamos con el título. Yo creo que David a menudo visitaba un río que él conocía bien y se olvidaba de leer el cartel. Yo no sé si usted ha visto alguna gráfica, pero me acuerdo así de que graficando esta porción de Miqueas hay un cartel de prohibido pescar frente al río donde Dios ha sepultado todos nuestros pecados. Y si usted analiza un poquitito la imagen, la placa de invitación para esta charla, va a ver en el fondo restos de manzanas comidas, que simbolizan malamente, porque no es no era una manzana lo que comió el hombre en el jardín del Edén, pero generalmente lo vinculamos con esto. Y hay una calavera ahí adentro simbolizando la muerte. La teoría David la conocía muy bien. Manejaba los puntos extremos cuando hablaba del amor de Dios y de cómo él trataba consigo mismo. Conocía a Dios. Fíjese el Salmo 86:15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esta misma expresión la repite dos veces más, en el Salmo 103:8 y en el 145:8. En el Salmo 5:7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y hay un salmo de un autor desconocido, como es el Salmo 85, que vincula dos cosas que en el antiguo pacto nunca podrían haberse juntado. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En el antiguo pacto nunca la misericordia y la verdad se podían encontrar. En el antiguo pacto, antes de la cruz, nunca la justicia y la verdad se podían besar. Yo no puedo olvidarme de cuando veo este versículo, no puedo olvidar ese pasaje del libro de Philip Yancey, Gracia Divina versus Condena Humana, cuando él comienza con el banquete de Babel. No hay tiempo para analizarlo, lo vimos en una charla del año pasado, pero realmente el final, con ese baile grande de todo el pueblo que nunca había conocido otra cosa que la severidad de Dios, cuando están comiendo una comida majestuosa y bebiendo buena bebida y buen vino traído desde el otro lado del océano, dice que
el obispo, alguien ahí se levantó en medio de la noche a decir justamente: la misericordia y la paz se besaron, se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto nos lleva al tercer punto, y es la conocida pregunta: ¿y por casa cómo andamos? Yo creo que la aplicación se hace inevitable para cada uno de nosotros. Yo creo que hay muchas personas en este tiempo que están varadas al costado del camino. Quizás se cortó la correa del ventilador, quizás se terminó el combustible, quizás tenés broncas que no podés resolver, como nos pasa muchas veces. Y estamos a un costado del camino, lidiando con pecados cometidos o lidiando con pecados recordados. A veces hay otros que nos descalifican, a veces nos corrieron de la iglesia o nos fuimos nosotros, otras veces nos autodescalificamos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si David se quedaba colgado y pegado a su pecado y dejaba de cumplir el propósito para el cual Dios lo había preparado durante años? Quizás la historia de Israel no hubiera sido la misma. Quizás no hubiera podido juntar todo el dinero con el cual su hijo Salomón pudo construir el templo, y su nieto Roboam terminó despilfarrando toda la fortuna. Pero ese es otro tema, ¿no? David se pudo levantar y salir adelante. Queridos, todos vinimos a este mundo con un propósito, con una parte del rompecabezas para que la historia de este mundo cambie. Si crees en Dios como el dador de la vida, sabes que no viniste por casualidad, que no sos el invento o el fruto o el pensamiento de tus padres. No importa si te desearon, si no te desearon, no importa si los conoces o no los conoces. Dios te engendró en la eternidad y te trajo acá con un propósito que excede todos los pecados que puedas cometer, que excede todas las broncas que no puedas resolver en este tiempo, porque es algo que está internamente y que lleva el sello de Dios que te trajo hasta acá. Él te quiere hacer funcionar para reconstruir esta tierra hasta la restauración integral de todas las cosas. Esto es pensar en trascendencia. Esto es pensar en cómo va a quedar el mundo cuando vos y yo no estemos. Es que si no podemos desprendernos de aquello que nos ha atado por tiempo, esto nos va a distraer, nos va a desviar del camino, va a enlentecer todo el proceso. Va a hacer que no lleguemos a cumplir o que lleguemos a cumplir más tarde el propósito para el cual hemos nacido. Yo sé que la religión muchas veces nos tapa. Nos pone un manto, nos tira un manto como a Naamán, ¿se acuerdan? El general del rey de Siria, que tenía un traje excelente por fuera. Pero como decimos, la procesión iba por dentro. Dice, era leproso. Las excusas pueden abundar para seguir adelante, pero el tiempo pasa. En cualquier momento vos y yo partimos. ¿Cómo vamos a dejar este mundo? Quizás tu parte esté aún sin terminar. Y quiero, como cereza del postre, recordarte algo, que en el nuevo pacto, después de la cruz, todos nosotros, tenemos una ventaja inmensa sobre la que tenía David y toda la gente y el pueblo de Israel que vivió antes de la cruz. Fíjense algunos detallecitos. Antes se hacían sacrificios para recibir perdón. David pedía perdón, pero tenía que llevar el chivito, tenía que llevar el cordero para el holocausto. Dice la Biblia que hoy, con una sola ofrenda, Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Moisés, antes de la cruz, rogaba por la presencia de Dios. Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de acá. Jesús, sin que los discípulos le pidan, les aseguró, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes había que portarse bien para merecer la bendición. Pablo dice en el Nuevo Testamento que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. El hijo pródigo tuvo que volver
para poder entrar a la casa del Padre. El Señor nos hizo sentar junto con Cristo en lugares celestiales. Con estos ojos, yo quiero que me acompañes y leas después tranquilo Hebreos 8, 8 al 12, donde el Señor está hablando de la diferencia entre estos dos pactos. Dice en el versículo 9 de Hebreos 8, cuando los judíos, los israelitas, no permanecieron en el pacto que venía desde afuera, cuando Dios se acercaba y se alejaba de ellos en función de su comportamiento. Dice, no permanecieron en mi primer pacto y yo por eso me desentendí de ellos. Pero cuando él llega al versículo 10 de Hebreos 8, dice el Señor, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Repito algo que ya hemos dicho en otra charla, el mismo dedo de Dios que usó una tabla para escribir el primer pacto, usó tu corazón y tu mente y la mía para escribir el nuevo pacto. Versículo 11 dice, seré su Dios y ellos me serán por pueblo. No va a hacer falta que nadie se enseñe unos a otros, porque todos me conocerán. Estamos en ese proceso. Y dice el glorioso versículo 12, porque seré propicio a sus iniciativas, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo te pregunto, porque ya me lo pregunté, si Él se olvidó, ¿por qué lo recuerdas? Yo creo que es un tiempo para un reformateo de nuestra mente y de nuestro corazón. El Señor tiene que hacer algo adentro y creo que este es el tiempo. Y si vos me estás escuchando, sos el candidato ideal. ¿Por qué, dice esta placa, por qué sacar a flote esos oxidados pecados si Dios hizo un buen trabajo tirándolos al fondo del mar? Yo creo que más que nunca necesitamos dejar de pensar y de pescar en ese río donde el Señor ya tiró todo y dedicarnos a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en aquello digno de buen nombre, en aquello maravilloso que el Señor hizo por cada uno de nosotros. No se trata de esconder el pecado, sino en destacar que cuanto más nos posicionamos en quiénes somos, vamos a dejar de preocuparnos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer y podemos dedicarnos a ser efectivos en el cumplimiento de nuestra misión. Queridos, no hay tiempo que perder. El mundo está cambiando rápidamente. El infierno se ha levantado con todas las fuerzas. Esta élite mundial está acelerando los tiempos porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Yo no sé si esta será la batalla final o no, pero quiero recordarte que esto va a terminar como Dios ha preparado que termine. Esto va a terminar bien, pero tenemos que estar todos juntos. Así que a vos, a mí, que podemos estar al costado del camino, que podemos habernos quedado y trabado por algún pecado cometido o por algún pecado recordado. Yo creo que este es un tiempo especial para volver a enrolarnos, no en una religión, sino en ese vínculo con Dios como parte de su ejército ganador. Por eso quiero invitarte al finalizar esta charla a hacer caso de estos dos dibujos. Hace caso del cartel. Está prohibido pescar y el Señor te dice no insistas. Y lo segundo es cambiar los anteojos con los cuales ves a Dios y con los cuales ves cómo Dios te ve y con los cuales ves cómo te ves a vos mismo. Por eso dice 1 Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termino con esto. Tengo el honor de haber conocido y de tener como un amigo y como un referente a Mario Bloise. Es un hombre, tiene la misma edad mía, fue ganado para el Señor
por medio de estudiantes en la universidad allá a finales de la década del 60, cuando estaba envuelto en esa revolución del Che Guevara, etcétera, junto con Ronaldo Justiniano y con otros tantos en aquella oportunidad. Llegó a ser director general, director nacional de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Vino en tantas oportunidades a Tucumán. Lo que lo hemos conocido a él, a su esposa Leticia, a sus hijos, hemos disfrutado de sus charlas, de sus enseñanzas, de su impartición en cuanto a temas de liderazgo, porque es un campo al respecto. Llegó a ser director continental de la Cruzada y actualmente es el rector ejecutivo de la Facultad de Teología Integral, un especialista en temas de liderazgo. Y él tiene un artículo que recibí esta semana, dice: líderes, la vida privada es sustento de la vida pública. Y tiene una frase que encontró en otro escritor y que a él lo impactó. Dice: primero quién, después qué. Primero quién y después qué. Y él dice en ese artículo: observando a fondo mi país y a América Latina, puedo notar que la mayoría de los llamados líderes hoy ocupan la tapa de los medios por escándalos de corrupción y desorden en sus vidas. Nuestra corrupción, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia nos impiden ser el tipo de líder de carácter que puede traer verdaderos cambios en nuestra dolida sociedad. Mario, muchas gracias por tu ejemplo. Si seguís siendo el inquieto de siempre como te hemos conocido, sé que esta pandemia te debe tener encerrado y los 71 años encima también, pero tranquilo. Ya sembraste en muchísimos de nosotros una semilla maravillosa que tiene que ver con la trascendencia y con el cambio en esta humanidad. Y a vos y a mí, queridos, a ponernos las pilas, a dejar de buscar y revolver algo que Dios olvidó definitivamente y dedicarnos con su ayuda y fortaleza a cumplir nuestra misión en la vida. Así que te dejo, nos vamos a despedir con este Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, pase lo que pase. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y dice los versos finales 10 y 11, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Esto va a terminar bien. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hay una tumba vacía, hay esperanza. Vamos a llenarnos de este amor, vamos a dejar fuera el temor, vamos a dejar a un lado los pecados cometidos y recordados y vamos a encarar el cumplimiento de la razón por la cual vos y yo hoy, a pesar de todo, todavía estamos vivos. Muchas gracias, los bendigo y Dios mediante estamos el próximo viernes a esta misma hora. Buenas noches.